Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase y vamos a ver lo que corresponde a la evaluación laboratorial de la función hepática. Antes de comenzar a hablar de cuáles son las enzimas utilizadas para el diagnóstico de las lesiones del hígado, vamos a recordar un poquitito cómo se clasifican las enfermedades hepáticas. Las enfermedades hepáticas se clasifican de acuerdo a la duración de sus alteraciones, por ejemplo. Y de acuerdo a la duración de sus alteraciones, estas se van a clasificar en enfermedades hepáticas agudas y enfermedades crónicas. Entonces, dependiendo de la duración de las alteraciones, en agudas y crónicas. Pero, adicionalmente, las enfermedades hepáticas pueden clasificarse de acuerdo al daño hepático que ha sufrido el paciente. Y de acuerdo al tipo de daño hepático, estas enfermedades hepáticas pueden clasificarse en enfermedades hepatocelulares, es decir, cuando el daño se produce a nivel de los hepatocitos. Entonces tenemos a las hepatocelulares y por otro lado tenemos a otro gran grupo muy importante que corresponde a las enfermedades colestáticas. ¿Qué quiere decir? Son enfermedades obstructivas. Las enfermedades obstructivas colestáticas pueden ser intrahepáticas o pueden ser poshepáticas. Entonces tenemos esos dos tipos de daños hepáticos. Hepatocelulares, cuando está lesionada la célula hepática, el hepatocito, y por otro lado tenemos las colestáticas, conocidas también como obstructivas. Y estas obstructivas o colestáticas, vuelvo a repetir, pueden ser intrahepáticas o pueden ser poshepáticas. Intrahepáticas nos estamos refiriendo a los canalículos intrahepáticos y obviamente cuando hablamos de poshepáticas a los canales poshepáticos. Bueno, ahora sí vamos a comenzar ya a hablar de las enzimas utilizadas para el diagnóstico de las lesiones hepáticas. En primer lugar, tenemos a lo que yo le denomino las hermanitas. ¿Y cuáles son las hermanitas? Son la alanino-aminotransferasa, conocida también con el nombre de transaminasa glutámico-pirúvica, y la aspartato-aminotransferasa, conocida también con el nombre de transaminasa glutámico-oxalacética. Ambas aminotransferasas son enzimas que catalizan la transferencia reversible de un grupo amino, desde un aminoácido hasta un cetoácido, empleando como cofactor el fosfato de piridoxal. Estas enzimas se encuentran prácticamente en todas las células y participan en el metabolismo de los aminoácidos y también participan en un proceso que recibe el nombre de gluconeogénesis. Y si ustedes recuerdan, la gluconeogénesis es la formación de nuevas moléculas de glucosa a partir de moléculas, pueden ser lipídicas o pueden ser proteicas. Las aminotransferasas, como les había indicado, son dos, la alanino-aminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa. La alanino-aminotransferasa es una enzima principalmente citosólica o citoplasmática que transfiere el grupo amino desde el glutamato hasta el piruvato para formar alfa-cetoglutarato y alanina. Entonces, de ahí vienen sus dos nombres, alanino-aminotransferasa o transaminasa glutámico-pirúvica. Estamos viendo que obviamente estas enzimas se tratan de enzimas hepáticas. En el hígado
La alaninoaminotransferasa es citoplasmática o citosólica y se eleva fácilmente en las lesiones celulares. La elevación de esta enzima, incluso en los exámenes de laboratorio, puede demostrarse antes que los síntomas, es decir, que antes de que aparezcan los síntomas de la lesión hepática, ya a través de pruebas de laboratorio podemos demostrar que esta enzima se encuentra elevada. La elevación de la alaninoaminotransferasa, entonces, puede encontrarse ya antes de que comiencen los síntomas hepáticos. Se eleva en procesos, al tratarse de una enzima hepática citoplasmática, se eleva en lesiones hepáticas muy pequeñas, pueden ser como consecuencia de procesos inflamatorios o como consecuencia de procesos necróticos hepáticos. Es muy utilizada para descartar una hepatitis viral activa. Entonces es muy importante. La alaninoaminotransferasa es una enzima que es considerada el marcador de hepatitis viral aguda. ¿Por qué? Porque se utiliza para descartar la hepatitis viral activa. Y también se la utiliza para hacer un seguimiento de su evolución. Debido a que se eleva, como habíamos dicho, incluso antes de que comiencen los síntomas y regresa a valores de referencia de manera paulatina con la mejoría. Entonces el paciente va mejorando y los valores también van normalizándose. Se encuentra muy elevada en lesiones de tipo hepatocelular. Es muy importante, se encuentra muy elevada cuando la lesión es hepatocelular y muy poco elevada en lesiones de tipo obstructivas. Entonces, tenemos dos características muy importantes que no podemos olvidarnos cuando estemos interpretando un examen de laboratorio. En primer lugar, la alaninoaminotransferasa es un marcador de hepatitis viral aguda. Dos, se encuentra muy elevada en lesiones hepatocelulares y poco elevada en lesiones de tipo obstructivo. ¿Y por qué se eleva tanto en lesiones hepatocelulares y tan poquitito en lesiones obstructivas? Debido a que es una enzima que se encuentra dentro del hepatocito y dentro del hepatocito se encuentra en el citoplasma, es citosólica. Entonces, una pequeña lesión a nivel de la membrana celular, ya sea como consecuencia de cualquier proceso inflamatorio del hígado, peor todavía en procesos necróticos, van a provocar que la alaninoaminotransferasa se eleve. La alaninoaminotransferasa predomina en el hígado, es decir, que la isoenzima hepática es la más importante de todas, donde su actividad es casi 3,000 veces superior a la del suero. Entonces, si nosotros tenemos un valor de referencia de alaninoaminotransferasa de 40 unidades por litro en circulación sanguínea, entonces dentro del hepatocito está 3,000 veces por encima. Si nosotros tenemos 40,000 unidades internacionales en el suero, 3 por 4, 12, vamos a tener unas 120,000 unidades internacionales en el interior de las células. Por eso es que cualquier lesión, por pequeña que sea a nivel de la célula hepática, va a producir una elevación muy importante. Es considerada la enzima más específica del hígado, aunque también puede encontrarse en otro tipo de células. Entonces, esa es la alaninoaminotransferasa. Tenemos otra enzima
por eso les decía, son las hermanitas, que recibe el nombre de aspartato aminotransferasa, llamada también transaminasa glutámico oxal acética. Entonces, no hay problema, pueden ser utilizados cualquiera de los dos nombres. La aspartato aminotransferasa tiene también como función la transferencia de un grupo amino desde el glutamato, pero ahora el aminoácido receptor es el oxalacetato para formar alfa-cetoglutarato y aspartato. Existen dos isoenzimas codificadas por genes diferentes. Una que es intramitocondrial y otra que es citosólica. Aproximadamente la mayor cantidad de aspartato aminotransferasa se encuentra dentro de la mitocondria y solamente el 20% es citosólica. Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta la diferente localización de las hermanitas. Como habíamos visto, en el caso de la alanino-aminotransferasa es citosólica, citoplasmática. En cambio, la aspartato-aminotransferasa es mitocondrial. La mayor parte de ella se encuentra dentro de las mitocondrias. Y solamente un 20% es citoplasmática, es decir, que la aspartato aminotransferasa dentro de la célula hepática tiene dos localizaciones. Esta enzima se encuentra presente en el hígado. Estamos viendo enzimas utilizadas para el diagnóstico de lesiones hepáticas. También se encuentra una parte de ella en el músculo cardíaco y otra parte también se encuentra en la musculatura esquelética. Entonces debemos tomar en cuenta estas localizaciones en diferentes tipos celulares. En cambio, la alanino-aminotransferasa, la mayor parte de ella se encuentra en el interior de la célula hepática. Una gran diferencia también muy importante en el momento de hacer la interpretación de los exámenes de laboratorio. Es muy utilizada como marcador de actividad hepática, pero a diferencia de la alanino-aminotransferasa, es más bien como marcador de cronicidad de la hepatitis viral. Es decir, que en el anterior caso era un marcador de hepatitis viral activa, aguda. En cambio, en el caso del aspartato aminotransferasa, es más bien un marcador de cronicidad de la hepatitis viral. Entonces, otra gran diferencia. Otra cosa importante que no podemos olvidar es que el alcohol es un tóxico mitocondrial. El alcohol produce necrosis mitocondrial, lo que significa que en una hepatitis causada por el alcohol, la aspartato aminotransferasa va a estar elevada. Entonces, el consumo de bebidas alcohólicas va a producir la liberación de aspartato aminotransferasa, al igual que la hepatitis viral. Las lesiones hepáticas infecciosas o inflamatorias también pueden elevar los niveles de aspartato aminotransferasa. Otra situación importante que debemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo la interpretación de las enzimas es la localización. Y no nos olvidemos que el aspartato aminotransferasa, aparte de ser sintetizada en el hígado, se sintetiza también en el corazón y en el músculo esquelético, lo que significa que el infarto agudo de miocardio, aún el inaparente clínica y electrográficamente,
pueden producir una elevación en los niveles de aspartato aminotransferasa. Es decir, que no solo las lesiones hepáticas producen un aumento de la aspartato aminotransferasa, también el infarto agudo de miocardio. También produce elevación de aspartato aminotransferasa una lesión muscular. Entonces debemos tomar en cuenta que cualquier tipo de lesión muscular, ya sea a nivel del músculo esquelético o a nivel del músculo cardíaco, también pueden provocar una elevación de la aspartato aminotransferasa. Hasta aquí está comprendido. Doctora, en Dime. pacientes que tienen afecciones cardiovasculares, tal vez constantemente está elevado el aspartato. En realidad, Solamente tendría que ser que afecta al músculo del corazón. En realidad, eh, ¿cuándo se va a elevar la aspartato aminotransferasa? Cuando exista una lesión inflamatoria o necrótica. Por eso les decía, está elevada en pacientes que sufren infarto agudo de miocardio. ¿Qué pasa en en el otro tipo de lesiones? En este otro tipo de lesiones hay afectación a nivel vascular. Entonces, no va a producir una elevación a nivel de las enzimas que se encuentran dentro de la célula cardíaca. Para que se libere el aspartato aminotransferasa, tiene que lesionarse la célula cardíaca. Es decir, que las lesiones circulatorias a nivel de la circulación del corazón, cuando está, ¿cómo te explico? Cuando esta no está alterada, la funcionalidad del corazón, del músculo cardíaco, entonces no se produce elevación de estas enzimas. Para que las enzimas puedan elevarse, es importante, es necesario que la célula cardíaca eh, esté lesionada, como por ejemplo lo que sucede con el infarto agudo de miocardio, que produce una elevación importante, mientras que está apenas ligeramente elevada o incluso puede estar dentro de valores de referencia, por ejemplo, como consecuencia de el consumo de ciertos medicamentos, como algunos antibióticos, algunos antiepilépticos, también los medicamentos utilizados para la regulación del colesterol, como son las estatinas, producen muy pequeña elevación de esta enzima o prácticamente esta se mantiene dentro de valores de referencia. Vuelvo a repetir, para que se eleven estas enzimas, necesito que la célula donde se encuentran esté lesionada. No sé si he respondido tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta con relación a la interpretación de las hermanitas? Con relación a las enfermedades hepáticas, las elevaciones son muy importantes, ya sea como consecuencia de infecciones, procesos infecciosos o como consecuencia del consumo de alcohol. Entonces se puede observar una notable elevación, sobre todo en el caso del consumo de alcohol, de la intramitocondrial. Generalmente el valor de referencia está 10, 15, hasta 20 veces por encima del valor normal de referencia. Es decir, que si el valor es de 40 unidades por litro, fácilmente vamos a encontrar 400, 600, incluso en las hepatitis virales podemos encontrar de valores que superan las 1000 unidades internacionales por litro, lo que significa que efectivamente hay un proceso que está lesionando la célula hepática.
Ahora, acabamos también de indicar que la diferencia entre la alaninoaminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa es que la alaninoaminotransferasa es un marcador de hepatitis viral aguda, activa, mientras que la aspartato-aminotransferasa es un marcador más bien de cronicidad de la hepatitis viral. Entonces, no vayan ustedes a esperar que una elevación de la alanino y una elevación del aspartato directamente nos diga que la hepatitis es crónica. Lo que tenemos que ver aquí es que las elevaciones en el caso de alteraciones hepáticas de manera progresiva y duradera, entonces por más de 6 meses desde el inicio de la fase aguda, puede indicar que el proceso se ha cronificado. Entonces, no es cuestión simplemente de decir, está elevada la aspartato aminotransferasa y se trata de una hepatitis crónica. No, hay que hacer la cuantificación, obviamente, de las aminotransferasas por algún tiempo. Entonces, y obviamente en el caso de una hepatitis viral crónica, se va a producir una inversión en los valores. Vamos a ver, por ejemplo, cuando hagamos los ejercicios, que en las hepatitis virales agudas, la alaninoaminotransferasa va a estar muy elevada, muy elevada. Y la aspartato aminotransferasa puede estar apenas elevada, va a estar elevada, pero apenas elevada. Eso es en la lesión hepática aguda. En cambio, si se trata de una hepatitis viral crónica, pasa lo contrario. La alaninoaminotransferasa va a estar elevada, pero la que va a estar más elevada va a ser la aspartato aminotransferasa. Por eso les decía, yo las considero las hermanitas. ¿Por qué? Porque en las lesiones hepáticas se elevan juntas y se interpretan juntas. Y hay que ver cuál está más elevada que la otra. Si se trata de una elevación importante de la alaninoaminotransferasa con relación a la aspartato, entonces estaríamos frente a un proceso hepático agudo, activo, generalmente una hepatitis viral. En cambio, si está al revés, vuelvo a repetir, está más elevada la aspartato, entonces estaríamos o frente a un daño hepático causado por el alcohol o estaríamos más bien frente a una hepatitis viral crónica. ¿Está comprendido? Doctora, cuando ya el aspartato está elevado y la alaninoaminotransferasa está bajo, digamos, se tendría que seguir haciendo tal vez ¿cómo se puede decir esto? Un seguimiento a lo que es la alaninoaminotransferasa, o ya no, ahí directamente se decide que es crónico. No, hay que hacer un seguimiento, obviamente, ¿sí? Hay que seguir haciendo un seguimiento, porque no puedo decir desde el principio, obviamente, no nos olvidemos que para la interpretación de los exámenes de laboratorio, no solamente nos vamos a basar en el resultado del laboratorio. Por detrás tenemos un paciente que tiene una historia clínica, que tiene una sintomatología. Entonces, no nos olvidemos que para la interpretación de los exámenes de laboratorio, tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos. ¿Realmente este paciente tiene una sintomatología de una hepatitis viral activa o tiene una sintomatología de una hepatitis viral crónica? ¿Sí? Ahora, no nos olvidemos también que el alcohol va a producir una alteración importante y diferente en el comportamiento de estas enzimas. Ahora, otra cosa importante que tampoco podemos olvidar, ¿sí? Mientras más pruebas de laboratorio se encuentren alteradas,
la probabilidad de que nuestro paciente tenga un proceso, una diferente patología es mayor. ¿Por qué? Porque vamos a ver que para el diagnóstico de las lesiones hepáticas no solo se emplean a las hermanitas, se emplean otras pruebas adicionales. Por ahora solamente estamos viendo la alanino y la aspartato aminotransferasa, pero tenemos otras pruebas adicionales que obviamente van a ayudar, van a coadyuvar en la decisión clínica. ¿Está claro? Sí, doctora, está bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas con relación al alanino y al aspartato, pues vamos a pasar a otra enzima que también es utilizada para el diagnóstico de las lesiones hepáticas. Y esta enzima recibe el nombre de gamma-glutamil transferasa y se la abrevia como GGT. La gamma-glutamil transferasa es una enzima que interviene en la transferencia de restos glutamilo a péptidos. Puede ser a aminoácidos o incluso al agua. Se localiza en una gran cantidad de tejidos, sobre todo a nivel del hígado, pero también a nivel del riñón. Entonces se encuentra presente en gran cantidad en el hígado y en el páncreas y en menor cantidad en el riñón y en la próstata. También se ha encontrado una cantidad menor, una cantidad más reducida en el intestino. Cuando hablamos de que una gran cantidad se encuentra en el hígado, nos estamos refiriendo específicamente a que las células del conducto biliar van a ser las que tienen gran cantidad de gamma-glutamil transferasa. En las células del conducto biliar se encuentra presente en dos localizaciones dentro de los microsomas y la mayor cantidad se encuentra a nivel del citoplasma. Es decir, que prácticamente, al igual que la alanino-aminotransferasa, sería la gamma-glutamil transferasa, sería una enzima citoplasmática. Entonces, si se encuentra presente en las células de los conductos biliares, obviamente es muy importante para hacer una diferenciación entre las enfermedades parenquimatosas y las enfermedades colestáticas. Si esta enzima se encuentra presente en las células de los conductos biliares, obviamente se va a elevar de manera muy importante en las ictericias obstructivas, en las ictericias colestáticas, donde se va a producir una elevación más rápido, de manera más precoz que los valores de fosfatasa alcalina. Entonces, la gamma-glutamil transferasa es de gran ayuda en las enfermedades hepatobiliares. Y el incremento es paralelo, como vamos a ver, a la siguiente enzima que recibe el nombre de fosfatasa alcalina. En las hepatitis virales agudas, la elevación es poco intensa. Se eleva muy poco, pero es muy importante la normalización de este dato, del de gamma-glutamil transferasa, debido a que es paralelo a la buena evolución, vamos a decir, del proceso inflamatorio hepático. Entonces, cuando se normaliza la gamma-glutamil transferasa, también se estaría normalizando la función hepática. En las hepatitis agudas, su elevación es poco intensa, pero de gran utilidad el dato de su normalización. Otra situación importante
la gamma-glutamil transferasa es considerada como el termómetro del paciente alcohólico, o también se encuentra muy elevada cuando el daño hepático es crónico, en el daño hepático crónico, pero activo. No nos olvidemos que la hepatitis B, por ejemplo, produce cronicidad, no así la hepatitis A, pero esta hepatitis B puede reactivarse. Entonces, en este caso, vamos a encontrar valores de gamma-glutamil transferasa también importantes de acuerdo a su elevación. La gamma-glutamil transferasa es muy utilizada para evaluar la función del hígado en respuesta al alcohol. Yo ya sé que mi paciente es un paciente alcohólico. Entonces, como consecuencia de ello, en este paciente vamos a solicitar la cuantificación de gamma-glutamil transferasa, de GGT. Cuando los niveles se encuentran elevados de manera, como les digo, hoy le hago una determinación de gamma-glutamil transferasa. La próxima semana, y está elevada, la próxima semana le hago una nueva determinación de gamma-glutamil transferasa. Y sigue elevada. Y la siguiente semana le vuelvo a hacer una determinación de gamma-glutamil transferasa y esta se mantiene elevada, entonces quiere decir o sugiere una pérdida de la capacidad antitóxica. Este hígado ha perdido la capacidad de poder metabolizar el alcohol. Esto es en pacientes alcohólicos crónicos. Entonces, en estos pacientes alcohólicos, niveles elevados de gamma-glutamil transferasa, a pesar de que estén en tratamiento, ya no estén consumiendo bebidas alcohólicas, sugieren pérdida de la capacidad antitóxica hepática, que sirve para neutralizar la acción del alcohol. Por eso les decía, es particularmente útil en el diagnóstico y manejo del paciente alcohólico. Es el termómetro del paciente alcohólico. Una pequeña ingesta de alcohol va a estimular la liberación en gran cantidad de gamma-glutamil transferasa. Quiero que quede claro que no es una prueba de alcoholemia. Vuelvo a repetir, no nos va a decir este paciente consumió una copita de vino después del almuerzo o este paciente se alzó la farra de su vida. Simplemente nos va a decir, ¿consumió alcohol o no consumió alcohol? Por eso es particularmente útil para el diagnóstico, pero sobre todo para el manejo del paciente alcohólico. ¿Qué nos interesa del paciente alcohólico? Nos interesa que no consuma alcohol. Entonces, los valores de gamma-glutamil transferasa en respuesta al consumo de bebidas alcohólicas se va a encontrar elevado. Proporciona evidencia objetiva de la ingestión reciente de alcohol. Es importante. Simplemente nos va a decir, ¿este paciente recientemente ha consumido o no ha consumido bebidas alcohólicas? Por lo tanto, es recomendada para evaluar el comportamiento de los pacientes alcohólicos. Este paciente, yo no puedo estar 24 horas del día con este paciente alcohólico, pero ¿cómo puedo saber si ha consumido o no bebidas alcohólicas? A través de la determinación de gamma-glutamil transferasa. Un cociente, hay una prueba, un cálculo matemático muy sencillo. Vamos a dividir el valor de gamma-glutamil transferasa entre el valor de fosfatasa alcalina y si este resultado es mayor a 5,
se trata de una hepatopatía alcohólica, un daño hepático causado por el alcohol. Entonces es importante, vuelvo a repetir, la evaluación de todas estas enzimas en conjunto. No vamos a solicitar la determinación de estas pruebas de manera individual. ¿Está comprendido gamma-glutamil transferasa? Sí, doctora, está bien. Muy bien. Y por último, vamos a hablar de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es otra enzima muy utilizada para el diagnóstico de las lesiones hepáticas. Se origina principalmente en el hueso. Fíjense, no se origina principalmente en el hígado. Se origina principalmente en el hueso y de manera accesoria en el hígado, el intestino y la placenta. Es muy empleada en el estudio de la función hepática diferencial. Al igual que la gamma-glutamil transferasa, la fosfatasa alcalina se sintetiza principalmente a nivel de las células de los conductos biliares. Es el mejor indicador de obstrucción biliar, observándose un incremento de fosfatasa alcalina incluso antes de que se produzca la sintomatología, antes de que el paciente se torne ictérico, antes de que el paciente se vuelva amarillo. Entonces es importante la cuantificación de la fosfatasa alcalina. Debido a que la mayor se origina principalmente en los huesos, entonces es muy utilizada la fosfatasa alcalina para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades óseas. En las enfermedades óseas, la enzima se libera de manera proporcional al nuevo tejido óseo resultante. Se eleva también de acuerdo a la actividad osteoclástica y también a la cantidad de calcio depositada en los huesos. Entonces, si depende del nuevo tejido óseo resultante, en los pacientes, en los niños, donde el crecimiento óseo es importante, entonces los valores de fosfatasa alcalina vamos a encontrarlos fisiológicamente elevados. En los niños, los valores de fosfatasa alcalina fisiológicamente van a estar por encima del valor de referencia en los adultos. ¿Debido a qué? Vuelvo a repetir, a que el tejido óseo está en crecimiento, lo que va a producir un aumento en la actividad osteoclástica. Lo mismo sucede, por ejemplo, en fracturas en consolidación. Si nuestro paciente tiene una fractura, el hueso está en reparación y como consecuencia de ello hay un aumento en la actividad osteoclástica. También se puede observar un aumento de fosfatasa alcalina en enfermedades caracterizadas por aumento de la actividad osteoclástica. La deficiencia de vitamina D, el raquitismo, la osteomalacia, la enfermedad de Paget, el hiperparatiroidismo y, como les decía, las fracturas en consolidación van a provocar un aumento importante de fosfatasa alcalina y su enzima ósea, aquella que proviene del hueso. No nos olvidemos que otra fracción proviene de la placenta. Entonces, enseguida vamos a ver eso. ¿Qué pasa en la mujer posmenopáusica? En la mujer posmenopáusica también se va a observar una elevación importante como consecuencia del aumento en la actividad osteoclástica compensatoria a la descalcificación. No nos olvidemos que las mujeres solamente somos capaces de
almacenar calcio hasta antes de la menopausia. A partir de la menopausia, las mujeres ya no vamos a almacenar calcio. Entonces, para evitar entrar en deficiencia de calcio, vamos a tener que consumir suplementos de calcio. La mayor parte de las mujeres, a partir de los 50 años, deben consumir calcio. ¿Por qué? Porque obviamente ya no podemos nosotros el almacenarlo. Entonces, para los requerimientos y evitar de esa manera que salga el calcio de los huesos, lo que vamos a hacer es consumir suplementos de calcio. Entonces, en la mujer posmenopáusica se observa una elevación por aumento de la actividad osteoclástica compensatoria a la descalcificación. Y la fracción que proviene de la placenta. La placentaria se va a elevar durante el primer y segundo trimestre de embarazo, alcanzando el máximo en el tercer trimestre de embarazo. Los valores van a retornar a la normalidad más o menos un mes después del parto. Y fíjense, cuando en una mujer embarazada los niveles no están elevados como habíamos pensado o los niveles comienzan a descender en vez de ir aumentando, hay compatibilidad con muerte fetal intrauterina. No vamos a entrar en mayor detalle porque obviamente tienen una asignatura en quinto curso que es ginecología y obstetricia, pero es un marcador importante el valor de fosfatasa alcalina. Cuando los niveles están bajos para la edad gestacional, entonces es compatible con feto muerto intrauterinamente. Entonces es importante también tomar en cuenta en el caso de las mujeres embarazadas. ¿Qué pasa con la fosfatasa alcalina fracción hepática? La isoenzima hepática permite la diferenciación de la ictericia obstructiva con relación a la ictericia parenquimatosa. Entonces, es otra enzima utilizada para el diagnóstico de lesiones obstructivas. En los procesos obstructivos se va a observar una elevación que puede ser entre 3 y 5 veces por encima del valor de referencia. Incluso puede estar más elevada dependiendo del tiempo que tenga de obstrucción. Mientras que en las enfermedades parenquimatosas, generalmente la elevación no supera las 3 veces del valor de referencia. Las elevaciones son menores. Resumiendo, el daño hepático puede ser de dos tipos. Puede ser un daño hepático parenquimatoso o puede ser un daño hepático colestático. Si nosotros pensamos parenquimatoso, quiere decir hepatocelular y colestático quiere decir obstructivo. En el daño parenquimatoso, ¿qué vamos a tener? Alanino-aminotransferasa muy elevada, aspartato aminotransferasa muy elevada, con predominio de alguna de las dos, dependiendo del daño. Si es un daño hepático reversible, la alanino va a estar más elevada que la aspartato. Si es un daño hepático irreversible o crónico o causado por el alcohol, la aspartato va a estar mucho más elevada que la alanino. Mientras que la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa van a estar poco elevadas. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tener un diagnóstico de una lesión hepática parenquimatosa. ¿Qué pasa con los daños hepáticos de tipo obstructivo
colestático. Fíjense, la alaninoaminotransferasa poco elevada, la aspartato aminotransferasa poco elevada. Generalmente en los daños colestásicos no hay un predominio de ninguna de las dos, es decir, que la alanino está 2, 3 veces por encima del valor de referencia, la aspartato también está 2 o 3 veces encima del valor de referencia, sin que ninguna de las dos esté más elevada que la otra. En cambio, la fosfatasa alcalina muy elevada y la gamma-glutamiltransferasa también muy elevada. Entonces, es muy sencillo el diagnóstico de una lesión hepatocelular con relación a una enfermedad colestática. Para el día miércoles, quiero que piensen por qué el daño parenquimatoso produce una elevación de estas enzimas. ¿Por qué la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa se elevan en el daño parenquimatoso? Si es que son enzimas, si nosotros nos ponemos a pensar, son enzimas que se encuentran en las células de los conductos biliares. Y por otro lado, también quiero que piensen por qué, si se trata de un daño obstructivo, las enzimas que se encuentran en el interior del hepatocito, es decir, son enzimas que se encuentran en los hepatocitos, no hay otra, ¿por qué se elevan si el proceso es obstructivo? No sé si han comprendido las preguntas o qué es lo que tienen que averiguar.